Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, por estar acá. Ha sido un gran esfuerzo de todas las organizaciones para hacer este acto, que lo hemos hecho con mucha ilusión y nos da mucha alegría que las compañeras y que las personalidades hayan venido y nos hayan dicho que sí y que estén aquí. Así que bienvenidas y bienvenides a todos y todas, y que muchísimas gracias por parte de las asociaciones de trabajadoras de hogar y de Oxfam Intermón, que estamos juntas en esto. Y nada, queríamos dar la bienvenida. Los colectivos de trabajadoras de hogar seguimos en nuestra lucha, seguimos intentando seguir abriendo espacios de comunicación con las autoridades, con las entidades, donde nosotras podemos hablar, donde nosotras podemos conversar y hablar de la situación de las trabajadoras de hogar. Como ya sabéis, el tema de hoy es todo el tema del convenio 189, su evaluación, pero también es esa situación que seguimos teniendo las trabajadoras de hogar, que al día de hoy hemos conseguido cosas muy importantes para este colectivo, que a lo largo de la vida ya sabéis que hemos estado invisibilizadas, no nos escuchaban y nos hemos articulado y nos hemos organizado, porque de la única manera que podemos conseguir cosas es organizándonos, haciendo incidencia política para poder conseguir lo que nosotras queremos, que son plenos derechos para las trabajadoras de hogar, plenos derechos para las mujeres que estamos, a lo largo de la vida, estamos haciendo el trabajo de gestión de la vida y que ya sabemos que es uno de los trabajos que hace que se sostenga esta sociedad. Que si nosotras no hacemos este trabajo, difícilmente esta sociedad funcionaría. Por eso seguimos exigiendo derechos, porque creemos que formamos parte de la sociedad y no podemos permitir que siga un sector de las trabajadoras de hogar viviendo en condiciones y haciendo un trabajo en condiciones sin apenas unos derechos. Y los derechos que hemos conseguido ha sido a través de nuestra lucha. Las trabajadoras de hogar, todavía en esta sociedad hay muchísimas trabajadoras de hogar que no tienen contrato, todavía muchas trabajadoras de hogar no se cotiza por ellas en la seguridad social, todavía las trabajadoras de hogar realizamos un trabajo donde el horario y las vacaciones brillan por su ausencia y que tenemos que pelearla. Hace poco que hubo un informe donde presentamos en febrero, donde todavía hay un 77% de trabajadoras de hogar que tenemos que tomar pastillas y medicamentos para poder seguir realizando las tareas. En ese informe también salió que hay un 15% que todavía no cogemos, solamente un 15% cogemos la baja laboral. Hay un 83% que todavía no cobramos el salario mínimo. Hay muchísimas personas, muchísimas trabajadoras de hogar que necesitamos estar con plenos derechos, porque ya nosotras sabemos que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo importante y un trabajo que hace que funcione la vida. Eso ya nosotras lo sabemos. Ahora en lo que estamos y seguimos es que tengamos esos derechos para ser personas, porque no es una cuestión de vida y de derechos humanos, es que las mujeres que estamos realizando este trabajo, y digo mujeres porque somos un 98% que estamos realizando este trabajo, somos las mujeres que estamos realizando este trabajo remunerado y también no remunerado. Somos las mujeres que a lo largo de la vida hemos hecho el trabajo de cuidado y el empleo de hogar para que esta sociedad funcione y no somos reconocidas.
Ahí tenemos, que esos son de los temas que vamos a hablar, de muchísimas mujeres que al no cotizar por ella, hoy no tienen una pensión digna cómo vivir. Este acto lo hemos hecho también porque queremos seguir conversando, queremos seguir haciendo incidencia política y también queremos seguir siendo visibilizadas, porque las trabajadoras de hogar nos hemos organizado para exigir estos derechos y poder tener una vida digna y un trabajo dignificado con todos sus derechos. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Y esta tarde intentaremos hablar sobre esos temas y doy paso a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hemos estado en algunas reuniones y ha abierto una senda para que las trabajadoras de hogar hablemos. Ya les digo que en estos momentos sabemos que hay partidos o hay entidades que ni siquiera nos han llamado nunca. Por eso seguimos haciendo y tocando puertas para que las instituciones y las personalidades y los políticos y las políticas sigan abriendo las puertas, porque nosotras no queremos que nos regalen nada. Queremos exigir y queremos por derecho que nos den lo que nos pertenece. Y es un trabajo digno con todos sus derechos. Así que bienvenida, ministra, bienvenida a sus personalidades que la han acompañado y para nosotras es un gusto y un placer tenerla aquí para que sigamos hablando de lo que nos corresponde a las trabajadoras de hogar. Bienvenidas y buenas tardes. Graciñas, Rafaela. Es un honor para mí que me hayáis invitado en nombre del Gobierno de España y también es un honor personalmente poder compartir un pedazo de mi tiempo, creo que con una de las materias más importantes que abordáis aquí. Tiene que ver efectivamente con vuestro trabajo, pero tiene que ver con el cuidado de las vidas y, por tanto, me parece que es absolutamente clave lo que estáis haciendo. Pero permitidme que le dé el agradecimiento a Rafaela, Territorio Doméstico, también a Raquel de Oxfam por los trabajos que desarrolláis siempre por nuestro país y que tanto aprendemos e intentamos seguir, ¿no?, muchas de las recomendaciones que hacéis para reducir la desigualdad en España. Edith de SEDOAC, Soledad Lucero de Movilidad Humana. Me van a permitir que salude a las secretarias de Estado, les voy a llamar por su nombre, tanto a Amparo como a Pilar, ambas para mí muy queridas. Yo cada vez que escucho a Rafaela me pongo un poco nerviosa, sobre todo por algo que dice que tiene que ver, lo ha dicho hoy también, y lo sé además, que hay trabajadoras del hogar que no perciben el salario mínimo. Tuvimos un pequeño encuentro, una reunión hace poco en el Ministerio de Trabajo y ellas nos lo hacían llegar. Y yo, si me permiten, antes de empezar oficialmente la intervención, me gustaría que cogieran sus móviles y con carácter inmediato busquen buzón del fraude. Háganlo. Ese buzón del fraude es completamente anónimo, es una herramienta que preserva la identidad y que hemos diseñado en la Inspección de Trabajo. Nuestra secretaria de Estado, una de ellas, Pilar, es inspectora, justamente para que las personas puedan denunciar las vulneraciones de los derechos fundamentales con absoluta garantía de no sufrir ningún tipo de represalias. Me gustaría que, de verdad, hagáis uso de ese buzón del fraude. Insisto, es muy fácil que podáis denunciar, sobre todo las que no percibís ni siquiera el salario mínimo,
para que con carácter inmediato esta situación sea corregida. Quería empezar por aquí porque siempre que estoy con Rafaela y con todas vosotras me lo hacéis llegar y me parece que es útil que los servicios públicos que tenemos pues se pongan a disposición de todo el mundo. Y ahora sí, quiero decirles que es para mí un placer que estemos celebrando y reivindicando la ratificación de un convenio que es muy importante, del 189 de la OIT. En un país, somos el país del mundo que más convenios de la OIT hemos ratificado. Hace escasamente 20 días acabo de depositar 2 nuevos convenios en Ginebra con el director general de la OIT y desde que estamos en el Gobierno, en un tiempo récord y a pesar de la pandemia, hemos ratificado convenios importantísimos, el 189, el 190, el 188, el 167, en fin, puedo seguir así en un tiempo raudo porque sabéis que la ratificación de los instrumentos internacionales es larga. Yo, en primer lugar, os quiero dar las gracias. En primer lugar, lo digo siempre, por vuestra capacidad de organización colectiva. Tiene, creo que, muchísimo mérito que lo hayáis conseguido en una ocupación que es tan atomizada y en un trabajo que se realiza puertas adentro. Es realmente un ejemplo de organización, de cómo ganar derechos. Pero, sobre todo, creo que todo lo que hemos hecho como país tiene una protagonista singular que sois todas vosotras. Lleváis años y años y años luchando para exigir algo tan fundamental como que es que sois trabajadoras y tenéis exactamente los mismos derechos que el resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por tanto, quiero empezar esta intervención dándoos las gracias. Hoy me gustaría daros un dato no económico, sino histórico. En la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, en los inicios de las trade unions, la principal categoría ocupacional era justamente la de las empleadas del hogar. Era mucho mayor, en aquella Inglaterra, pensad, era mayor que la de los mineros, que los trabajadores de las fábricas de las que tantas veces hablamos, o del ferrocarril, pero siendo mayoritarias, quedaban fuera de las estadísticas y quedaban fuera del derecho. Y durante muchísimos años apenas han tenido organización y, por ende, carecíais de derechos. Creo que este dato ejemplifica bien vuestra lucha y las conquistas que nos quedan a todas por ganar. Pesa la diferencia entre el trabajo doméstico considerado productivo, que, como bien sabéis, está singularmente desarrollado por hombres, que se entendían como los proveedores principales de sus hogares frente al trabajo doméstico desempeñado por mujeres, que, como ya sabéis, carecía de valor. La desconsideración de vuestro trabajo viene de muy lejos. Y creo que hoy lo más importante que puede hacer el Gobierno de España es reconocer de manera profunda esta articulación que habéis conseguido insisto, de un colectivo laboral que es tan disperso. En segundo lugar, quiero daros las gracias también por vuestra lucha. Los avances que hoy celebramos, la ratificación del convenio 189 de la OIT, son vuestra conquista, de nadie más. En el 89, el 189 es radicalmente vuestro, no solo porque os afecta a vosotras, querida Carolina, y tantas otras, en cuanto que trabajadoras del hogar, sino sencillamente porque os lo habéis ganado a pulso, radicalmente por este motivo. Como bien sabéis, toda conquista de derechos necesita la confluencia de la fuerza social y de la fuerza política, la alianza de las organizaciones sociales y de gobiernos progresistas que tengan la convicción de seguir ganando derechos para la gente trabajadora de nuestro país y para las mujeres. Me gustaría aprovechar esta jornada para hacer un pequeño balance de cómo hemos llegado hasta aquí y también para que sigamos ganando derechos, porque soy muy consciente que quedan muchas cosas por hacer. Lo decía en su intervención Rafaela, ella lo ha hecho
de pasada, pero ella ha dicho, ¿no?, por ejemplo, algo fundamental, que no tenéis derecho a la negociación colectiva hoy. Por tanto, yo sé muy bien las tareas que nos quedan pendientes. Pero fijaos, en el año 2011 la OIT adoptó el Convenio 189, que era un firme compromiso con el trabajo decente, al tiempo que reconocía la contribución significativa de las trabajadoras domésticas a toda la economía mundial. Ese mismo año se aprobaba la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en el ámbito de la Seguridad Social, y se aprobaba el Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre, por el que se regulaba la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. En el año 2011 ya se había configurado un sistema de equiparación progresiva, atención, progresiva, de la normativa laboral y de seguridad social, y ya se enunciaba el objetivo fundamental de la norma que ya tenemos hoy en vigor. Se enunciaba, pero no se llevó a cabo hasta que vuestra lucha se hizo realidad y, como bien sabéis, con el Real Decreto Ley 16/2022, por fin corregimos una gravísima desigualdad histórica de vuestro colectivo. Digo siempre, cuando me preguntan, que es la norma de la que más orgullosa me siento. Y me preguntan mucho los periodistas y las periodistas económicas por qué digo esto si he hecho normas que, digamos, que parecen más importantes. Por ejemplo, la reforma laboral o los riders o subir el salario mínimo, que pareciera que afecta a muchos más colectivos numéricamente de trabajadores y trabajadoras. Y siempre respondo lo mismo. Es la norma de la que más orgullosa me siento porque a lo largo del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI, el legislador español, daba igual quién gobernara, sin rubor decidió excluir de derechos fundamentales a un colectivo de trabajadoras sencillamente porque son trabajadoras y porque hacen un trabajo que hasta este momento se consideraba que no tenía valor. Y sin rubor, el legislador español excluyó a las trabajadoras del hogar de la protección social, de los derechos de participación y de un montón de elementos más que son radicalmente discriminatorios. Eliminar una discriminación en un texto legal en una sociedad contemporánea creo que es, no para sentirse orgullosa, que da un poco de vergüenza, no, creo que indica la importancia de la norma que hemos hecho. También, como sabéis, fue una de las normas que más tardé en sacar adelante. Fue una negociación de 15 meses con los agentes sociales, también principalmente con vosotras, y también fue una norma que era muy disputada, como podéis imaginaros, en todos los lugares. Yo me sentaba a negociar en el Gobierno y hablaban de mi chica, cosa que no hay que me ponga más nerviosa. Pero cuando se regula y se legisla sobre mi chica, indica de la materia que estamos hablando. Fueron 15 meses. La reforma laboral fueron 9 meses. Digo porque a veces hay que cuantificar las cosas para que sepamos la importancia de lo que tenemos entre manos. Por tanto, sí, es la norma, el Real Decreto Ley 16/22, de la que más orgullosa me siento. Pero sé muy bien que lo habéis conseguido vosotras y que habéis tenido que esperar desde que se aprobó el Convenio 189 10 años y también la vocación de este Gobierno para que esta realidad cogiera cuerpo. De nuevo, existe un abismo entre las bonitas palabras a veces de la política y los hechos que a veces nunca llegan, pero en este caso han llegado. Este decreto, como sabéis, lo que hace es corregir una desigualdad histórica. Salda una deuda histórica con el colectivo de las mujeres trabajadoras del hogar. Y sí, es de lo que seguramente más orgullosa me siento. Hemos hecho cosas importantes con esta norma. En primer lugar, reconocer el derecho a paro. Hemos establecido la cotización por la contingencia de desempleo, que, como sabéis, implica la misma protección por desempleo por primera vez que el mismo conjunto de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, incluida la prestación asistencial por desempleo y, en particular, el subsidio por desempleo, que, como bien sabéis, también hemos reformado recientemente. En segundo lugar, la cobertura por el Fondo de Garantía Salarial,
con una protección equivalente al conjunto de los trabajadores y trabajadoras en caso de insolvencia de las personas empleadoras. En tercer lugar, y aquí vamos, incluir la seguridad y la salud de las trabajadoras domésticas en el ámbito de la ley de los riesgos laborales. Después voy a hablar de esto. En cuarto lugar, y el tan disputado y tantas veces escrito y controvertido desistimiento que, como sabéis, permitía un auténtico capricho a la persona empleadora que podía prescindir de vosotras sin justificación ninguna. No os voy a contar yo, cuando deje de ser vicepresidenta, voy a contar algunas cosas, cómo tuve que pelear esto, para que se entendiera lo que pasaba sobre esta realidad. A veces me dicen, no tiene importancia esto del desistimiento. Yo les digo, ustedes no saben de lo que están hablando. En definitiva, ahora sí que, como el resto de trabajadores y trabajadoras, tienen que motivar una causa en caso de ser despedidas. También la supresión de la figura del encuadramiento, que era una artimaña generadora de fraude que fue introducida por el Partido Popular para trasladar la responsabilidad a las trabajadoras del hogar cuando, bien sabéis, prestabais servicios inferiores a 60 horas mensuales en una familia o en el caso de un empleador. Al tiempo que se incorporamos la presunción de carácter indefinido del contrato cuando éste no se realice por escrito. Esto parece sencillo porque son como derechos fundamentales y, desde luego, será sencillo, pero es verdad que nadie en este país lo había hecho. Lo habéis luchado vosotros y lo hemos hecho este Gobierno de coalición progresista. Y en toda la democracia, mira que hay normas, en fin, y nunca se había hecho. Me parece que es algo tan sencillo como hacer llegar que llegue el derecho laboral a todos los lugares del trabajo de nuestro país. Me parece, y aquí me justifico, para esto estamos en el Gobierno. Lo tengo clarísimo y merece la pena estar en el Gobierno solamente para hacer estas normas. Sencillamente, y este es el principio por el que me guío, igual que mi equipo, cuando decimos algo, lo cumplimos. Y voy a hablar de cosas que he dicho y que las voy a cumplir, y además lo vamos a hacer en corto plazo. Querida Rafaela, la nombro a ella en un nombre colectivo. Sé que hay muchos retos, que hay muchas preocupaciones. Estamos manteniendo un diálogo fructífero con vuestras organizaciones y aquí doy el dato. Como sabéis, el Real Decreto 1622 tenía una disposición adicional que hablaba justamente de la regulación de la seguridad y la salud de las trabajadoras del hogar. Como sabéis también, en aquel Real Decreto lo pusimos en una disposición adicional para ser desarrollado de forma propia, sencillamente porque si en aquel momento, en una negociación tan difícil, nos ponemos a trabajar esto, no hubiera salido nunca esta norma. Ahora esta norma ya está completamente culminada, está dialogada con vosotras, está dialogada en los agentes sociales y ya está, me señalaban en el equipo antes de venir, con todos los trámites no ya administrativos del Gobierno culminados, sino que el plazo del Consejo de Estado, que es el último trámite, acaba el 4 de agosto y, por tanto, el 4 de agosto esta norma verá la luz. Es de una complejidad brutal. Llevamos muchos meses, no sé cuántos ya, trabajándola y es de una complejidad brutal sencillamente porque lo que intentamos hacer es lo que dice el 189 y lo que decía la disposición adicional, y es dotar a las trabajadoras en el hogar de idénticos derechos de salud laboral y de prevención que el resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. La pregunta que nos hacíamos en nuestro equipo, y que conocéis muy bien, es ¿cómo garantizamos esto cuando no estamos ante empleadores y empleadoras strictu sensu y no irrogamos mayores costes o dificultades o cargas burocráticas a las personas que contratan a las trabajadoras del hogar? Bueno, creo que lo hemos hecho con gran inteligencia, con, espero que aciertos, y, desde luego, preservando los derechos constitucionales. Digo, porque cada vez que digo esto me dicen, estáis violando la intimidad del hogar y la doctrina del Constitucional. No, no vamos a violar nada, vamos a cumplir con el mandato constitucional, lo vamos a hacer correctamente
correctamente y vamos a ser el primer país del mundo que garantice que las trabajadoras del hogar tengan la prevención y, por tanto, los exámenes de salud y demás garantizados nada más y nada menos que por la red pública de la Seguridad Social. Creo que esto es muy importante. No es verdad que teníamos una gran dificultad, lo saben las compañeras, cuando lo trabajamos, porque no hay legislación comparada. Nadie en el mundo lo ha hecho, a pesar de que el 189 lo dice, y hemos buscado todos los mecanismos, pero podéis imaginaros que cuando pensábamos, pues no pueden contratar una mutua, porque esto supone una carga muy importante para los empleadores o las empleadoras, pues no podemos acudir a un procedimiento de seguro privado, y dijimos, pues ya está, lo hacemos a través de sencillamente el mismo mecanismo de prevención de riesgos que tienen los profesionales de la sanidad y, por tanto, a cargo de la sanidad pública en nuestro país. Esto, cuando lo hemos comentado con los colegas de nuestro entorno, ministros y ministras se quedaban un poco apabullados, porque es verdad que no se ha hecho, pero por fin creo que vamos a cumplir con vuestras aspiraciones. Yo pido disculpas por el tiempo que hemos tardado, y no digo por el tiempo electoral, sino por el trabajo que hemos tenido interno de cómo diseñar esa norma, pero me parece que ha quedado bien y que el Consejo de Estado tiene un plazo que se acaba el 4 de agosto y, por tanto, esta norma ya, después de tanto trabajo, verá la luz. Y también os pido, como siempre, que cuando publiquemos esta norma hagamos muchas jornadas como ellas para explicarla, porque ya sé yo que va a haber controversia, y mi equipo lo hará, por supuesto, pero que hagamos mucha pedagogía para que se explique y sepáis, sobre todo vosotras, los derechos que tenéis. En segundo lugar, en cuanto a la indemnización por despido, estoy ahora con el debate de la reducción de la jornada laboral. A la vuelta de las vacaciones continuaremos con el Estatuto de las Personas de las Prácticas No Profesionales en las Empresas, mal denominado Estatuto del Becario, y después nos adentraremos en la reforma del despido, el denominado despido restaurativo. Y aquí también os digo que, por supuesto, os va a abarcar a vuestros derechos como un colectivo de trabajadores y trabajadoras más. Es decir, en España también vamos a cumplir con ese acomodo legal que tiene que tener la institución del despido con la doctrina del Comité de Derechos Económicos y Sociales, que además a final de mes de julio hará público pues la resolución que ya ha dictado sobre nuestro país. Estos días me hacían preguntas los periodistas y les decía, es que llevo diciendo durante largos años que no se acomoda la legislación del despido a Europa, que no es que yo tuviera una intención de cambiar el despido, que tengo opinión propia sobre el despido, es que sencillamente no cumplimos con la fuente de derecho europea. Pues bien, ha tenido que llegar el Comité de Derechos Económicos y Sociales, no puedo desvelar el contenido porque las normas lo impiden hasta que lo publiquen a finales de este mes, pero se hará así. En lo referido a las economías de plataformas en el ámbito doméstico, ya lo sabéis, ya os lo he dicho, es el siguiente paso. Es decir, la ley Rider la vamos a regular, pero para las trabajadoras del hogar. Era una de vuestras reivindicaciones. Aquí también os pido paciencia, mucha fortaleza, porque si la ley Rider fue difícil, adentrarnos aquí va a ser una apasionante tarea. Así que os pido también que trabajemos conjuntamente, como siempre hacemos, pero esto lo vamos a hacer. Por supuesto, garantías para el cumplimiento del 190, para evitar los abusos, los acosos, para protegeros dentro de las casas. Yo, por favor, el móvil, buzón del fraude, de verdad, es anónimo, funciona, os lo digo yo que funciona, de verdad, os lo pido en garantía y en prevención de vuestro derecho. Cuando habláis de convenio colectivo, lo he dicho al principio, es que nos falta la negociación colectiva a la que tenéis derecho, como todas las trabajadoras y los trabajadores de este país. Sabéis que tenemos un plan específico de actuación en la inspección, que hemos llevado muchísimas
investigaciones en esta materia. Algunos datos creo que han sido ejemplares porque tenían una afectación brutal. Y es verdad que ante el tamaño de las irregularidades, sencillamente con remitir cartas a los empleadores y las empleadoras advirtiendo de que estaban cometiendo una irregularidad en el 90% de los supuestos, sin necesidad de intervención, corrigieron esa irregularidad. Pero también os quiero indicar que hemos aflorado empleos con las inspecciones. Hemos tenido pues 53.102 actuaciones con empleos sumergidos y los hemos aflorado. Y también recientemente actuaciones en 56.964 trabajadoras del hogar, que era por no respetar las cuantías salariales. Es decir, que la Inspección de Trabajo está actuando. Y yo creo que merece la pena que acabe con una pequeña reflexión sobre la importancia de vuestra lucha en el conjunto de la sociedad y que es clave para que se reconozca el valor de vuestro trabajo. En el reparto del trabajo entre sexos, el contrato sexual del que nos habla siempre Pateman, a los hombres, como sabéis, les tocó el trabajo productivo, el público, el que generaba valor, mientras que a las mujeres se nos adjudicó el trabajo reproductivo y, por supuesto, el trabajo invisible, doméstico y carente de valor. Tanto es así que en los trabajos que están profundamente feminizados, automáticamente lo que sucede generalmente es que se bajan los salarios. Esto es automático. Estuve el otro día con unas investigadoras, con unas matemáticas que efectivamente en una empresa muy importante en el uso de algoritmos, matemáticas, pues en el momento que fueron ellas mayoritarias, en lugar de subir los salarios, matemáticas bajaban los salarios. Esto es un aspecto clave para que lo tengamos en cuenta. Por desgracia, vuestra profesión se ha ligado a las tareas del hogar y no se considera un verdadero trabajo. Y es que tenemos que hacer pedagogía para que se reconozca como un auténtico trabajo. Si no fuera así, yo no tendría que haber tardado tanto y haberme costado tanto esta norma. Y es que en realidad todos los sesgos que tiene el trabajo del hogar lo tiene porque cuando se dice la chica, es que no se está considerando que esa chica, como les digo yo, dentro y fuera, es una trabajadora. Y las trabajadoras tenéis derechos. No somos chicas, somos trabajadoras. La chica lleva tras de sí una cantidad de estereotipos que nos hacen profundamente desiguales. Creo que la gran tarea aquí es valorizar el trabajo que, como ha dicho Rafaela, es clave en nuestras vidas, en las vidas de tantas y tantas personas de nuestro país. Si mientras no consigamos esto, probablemente nos rijamos por una sociedad que sigue siendo desigual. Las teóricas del feminismo nos han explicado que el trabajo reproductivo es superior en volumen al trabajo productivo y, por supuesto, el trabajo reproductivo es el soporte del trabajo productivo. Estamos todo el tiempo como una especie de acordeón cerrando y ensanchando. Como explicaba Catherine Marsal en su libro ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Para que él pudiese escribir La riqueza de las naciones, dice una mujer estaba en su casa realizando las tareas esenciales para que él pudiera desarrollar sus tareas. Nadie desempeña un trabajo productivo sin disponer la riqueza invisible del cuidado, como dice nuestra querida María Ángeles Durán. Ambos trabajos generan riqueza, generan valor y generan, lo más importante, bienestar. El trabajo invisible de los cuidados y las tareas domésticas está en el centro de las desigualdades de género. En realidad, buena parte de la brecha laboral tiene que ver con la injusta distribución del trabajo doméstico. Los cuidados, como sabéis bien, son la revolución pendiente y va de la mano de una nueva valoración del trabajo en el hogar y también de su redistribución. El hecho de que vuestro trabajo se equipare a todos los trabajos por cuenta ajena es la tarea principal que tenemos. Es el camino hacia la igualdad. Es un trabajo fundamental en nuestra sociedad. Los avances en vuestros derechos,
como decimos siempre, son avances de la humanidad. Y la aplicación efectiva, real, del Convenio 189 de la OIT, un auténtico motor de avance de los derechos laborales y también de todas las mujeres. Yo termino ya con algo muy importante, que es esta última reflexión. Se lo digo siempre cuando estoy con las compañeras que son limpiadoras, que trabajan cuidando a personas, que trabajan en la ayuda a domicilio. Lo digo en todas las ocasiones públicas que tengo, cuando voy a Ginebra, cuando voy a cualquier lugar público. Es clave que pongamos en valor vuestro trabajo. Cuando el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 28, dice que tenemos que retribuir los trabajos de idéntico valor, ahí nos queda una tarea clave, lo sabéis muy bien, y es que cuando valoramos los puestos de trabajo, el sesgo de género es clave, y es que cuando valoran el puesto de trabajo de un ingeniero en una industria de la automoción, los criterios que valoran son X, pero muy importantes, y cuando van a un trabajo clave como es el vuestro, que son las tareas, nada más y nada menos, la responsabilidad que irroga el estrés del que nunca se habla de una trabajadora en el hogar, la tarea del cuidado, ahí automáticamente toda la cadena de la igualdad se desmorona, porque en esa valoración todo se deprecia. Por tanto, aunque ganemos muchos derechos, creo que la batalla es cultural para exigir que este trabajo sea reconocido como uno de los principales en nuestra sociedad. Por tanto, habiéndome extendido mucho, pero ya que me permitís el lujo de que estar hoy aquí, me parece que es clave, y en nombre del Gobierno de España me cojo las tareas pendientes. Cumplimos con los objetivos y esto sí que me siento orgullosa, porque no me gusta decir cosas que hablo poco, me critican mucho porque hablo poco, pero me gusta más cumplir, me gustan más los hechos que las palabras. Y vamos a tener la norma de la prevención y salud laboral, pero sé que nos queda todavía el derecho a negociar por vosotras mismas las condiciones de trabajo que deben de regir vuestros trabajos. Así que enhorabuena, gracias por vuestra lucha y seguiremos cambiando la vida de las trabajadoras en el hogar y en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por compartir esta tarde. Vamos a seguir con nuestra jornada y ahora vamos a presentar a Cristina Barriar, que es una compañera abogada que es la que va a seguir presentando a las compañeras. Así que bienvenida, Cristina, y muchísimas gracias también por aceptar esta parte también. Y nada, te pedimos a que subas acá y sigamos con la jornada de esta tarde. Bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas y gracias por acompañarnos. Lo primero, una fe de ratas, no soy abogada y lo digo por cubrirme las espaldas. Soy una simple antropóloga, así que nada, lo digo por si acaso hay algún error. Hago un poquito de todo, sí, pero bueno. Y nada, me hace mucha ilusión estar aquí y soy la encargada de moderar el conversatorio sobre los retos de la transposición del Convenio 189 de la OIT. Así que nada, quería invitar ya a las compañeras que van a participar del conservatorio para que suban. Son Edith Espinola, Gotzone Olarra, Soledad Lucero y Mariana Urcullo.
El funcionamiento va a ser el siguiente. Yo voy a moderar un poquito esta mesa de conversación y luego vamos a dar paso a las intervenciones de las compañeras que han venido de organizaciones de trabajadoras del hogar de todo el Estado español, que son realmente las verdaderas protagonistas, y más viniendo un 10 de julio a Madrid, a la ciudad del asfalto, con esta temperatura. Así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y también, antes de empezar, ya íbamos mal de tiempo, así que os voy a pedir un favor. A mí se me da fatal cortar. O sea, una pregunta me pueden responder durante 1 hora y soy incapaz de decir nada. Así que si veis que me tiembla un poco el ojo derecho, no me está dando un ictus, estoy por favor pidiéndoos que pasemos a la siguiente pregunta. Yo había pensado, bueno, comenzar hablando de de junio de 2022, ¿no? De retrotraernos un poquito a cómo fue ese día en el que se aprobó en el Congreso de los Diputados la ratificación del convenio 189. Yo no sé dónde estabais vosotras, muchas caras conocidas estaban fuera del Congreso y también dentro. Yo en concreto estaba fuera y fue un momento muy especial y a la vez también muy curioso, ¿no? Había como una mezcla ahí de gente en la plaza del Congreso, había un clima de nerviosismo. Recuerdo muchos corrillos de trabajadoras que estaban alrededor de móviles siguiendo por YouTube lo que estaba pasando dentro del Pleno. Recuerdo también que coincidió con una concentración de pensionistas y que por momentos se unificaban los cánticos y a veces también se solapaban como si fuese una competición. Y también recuerdo muchos turistas con sus maletas perdidos por allí, muy curiosos de qué es lo que está pasando, por qué hay tanta gente y sobre todo por qué hay tanta gente contenta, que esto es como muy raro, ¿no?, de ver en pleno centro de una ciudad. Y yo que estaba allí haciendo un podcast, hablando con vosotras, ¿no?, con el micrófono, preguntándonos cómo lo estabais viviendo, a día de hoy, después de 2 años, recuerdo 2 cosas que se me quedaron como bastante marcadas y que se vinculan mucho con la idea del futuro, del mañana. Muchas me decíais que estabais felices, pero que todo lo que se estaba aprobando y los posteriores desarrollos legislativos ni siquiera vosotras los ibais a vivir porque ya estabais jubiladas, a punto de jubilaros, o incluso mentabais a compañeras que habían vuelto a sus países de origen, que habían luchado muchísimo y que no habían podido ver los frutos de la lucha. Pero aún así insistíais mucho en lo importante que era para las que estaban por venir, ¿no?, en el terreno en el que se iban a mover, tan diferente al terreno que os habéis encontrado vosotras cuando llegasteis y cuando iniciasteis vuestro proyecto migratorio. Y luego, por otro lado, también hablabais mucho de que estabais muy felices, era una felicidad un poco contenida porque estabais todo el rato en el mañana, ¿no? Sí, ahora estamos de celebración, pero es que mañana tenemos que seguir luchando, ¿no? Entonces, han pasado 2 años de esa ratificación del convenio 189 y yo quería comenzar preguntándoos cuál es el balance que hacéis desde vuestras organizaciones 2 años después, si había motivos para estar tan felices aquel día y también si había motivos para ser tan reticentes y tan precavidas con la celebración. ¿Comienzo yo? Sí, por ejemplo, tú, Edith, puedes comenzar. No, como me pasaron el micrófono, buenas tardes, es un placer estar aquí. Ver a tantas compañeras trabajadoras del hogar que han venido a tantos territorios y que todo lo que cuesta llegar un día miércoles a Madrid a la tarde, dejando nuestros trabajos, dejando que significa un día de salario perdido, es muy importante y muchas gracias por venir acá y demostrar la fuerza que somos todas. Yo recuerdo que cuando estábamos, no recuerdo qué fecha era, sino que hacía muchísimo calor y que estábamos enfrente al Congreso, nos moríamos de calor y nos estábamos abrazando, nos sacaron fotos cuando estábamos llorando, pero todas teníamos clarísimo que solamente ese día íbamos a festejar y que al día siguiente íbamos a estar de pie nuevamente exigiendo todos los derechos que nos merecemos. Porque ratificar un documento y que luego se aplique lleva su tiempo y hoy estamos en el 2024, son 2 años
y nos siguen faltando muchas cosas. Agradecemos muchísimo todos los avances y los esfuerzos que se dan, pero nos siguen faltando demasiadas cosas. No sé cuántos minutos tengo para hablar. 3. Vale, así concreto y conciso. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero a mí sí les agradezco que se queden aquí, porque esto que vamos a decir no es para estirarle las orejas, sino para que tomen notas de las cosas que nosotras consideramos fundamentales para que se elimine la discriminación que existe en el empleo del hogar. Porque cuando hablamos del convenio 189, en el artículo 3, y eso estábamos hablando con el abogado, en el artículo 3, en el inciso 2 de la letra D, habla de la eliminación de la discriminación en el empleo laboral del sector. Y nosotras, al día de hoy, seguimos siendo estas personas tan especiales que somos especialmente colocadas en el abuso y la explotación. No puede ser que después de 2 años nosotras tengamos que seguir cotizando por tramos y que muchas compañeras sigan sin cotizar por su salario real. No puede ser que firmemos un contrato de 40 horas y tengamos, según estadísticas del Centro de Empoderamiento, tenemos más del 90% de las personas que trabajan en el régimen de hogar, en el régimen de interna, trabajando más de 74 horas a la semana. Es casi el doble de lo que estipula el contrato laboral, que viene a ser un fraude, porque hay unas horas de presencia, 20 horas, que no están en el contrato, por lo cual no cotizamos y no figura en ningún lado. Entonces siempre sentimos que estamos regalando este trabajo que se llama esencial, que es tan importante, pero que no está contribuido, porque las personas trabajamos no porque he amanecido hoy, quiero trabajar toda la vida, no, porque construimos un sueño y el trabajo es una forma de construir y de salvaguardar todo eso que queremos. Y podría extenderme muchísimo, podría hablar de que nos alegramos mucho con el derecho al paro, pero nos parece muy injusto que nosotras que hemos cotizado tantos años no se haya tenido en cuenta nuestra cotización anterior y que no puede ser que tengamos que hacer demandas, y estamos pensando, hacemos una demanda colectiva, ¿cómo hacemos esto para denunciar y que se reconozca y que el acceso al derecho al paro sea realmente efectivo? Porque una compañera que se queda sin trabajo no puede tener solamente 4 meses con un salario que muchas veces ni siquiera es el real. La cotización es algo que, al no ser una cotización real y que sigue siendo por tramos, a la hora de que me enfermo, a la hora de mi jubilación, a la hora de cualquier prestación, no es el salario que me corresponde. Y no es justo, es muy injusto. Esto es discriminatorio y desde luego no hay igualdad real con los demás sectores laborales. Entonces, yo sé que el papel dice una cosa y que cuesta muchísimo llevarlo a una aplicación real, pero creo que todas estamos aquí, no solamente las compañeras que solemos asistir a las reuniones, sino que todas estamos aquí para construir un camino mejor donde nosotras seamos las principales voces de lo que queremos modificar. Porque si se construye una ley sin nuestra voz, entonces realmente no está llevando todo lo que nosotras necesitamos y siempre van a seguir habiendo flecos. Y no me extiendo más porque ya vi tu ojo. Yo pasé el micrófono porque a mí me parece honrar. Nosotras que estamos en este proceso y en este camino sabemos que lo han dado, las que llegamos luego a ese recorrido. Es importante honrar a aquellas hermanas que han estado en estos procesos de años, aquellas que han regresado y que en estos cuerpos que sostenemos la vida, ¿no?, está el camino, y entonces en ese recorrido es el respeto a ello. Para nosotras, cuando nos
arrejuntábamos, decíamos en aquel momento, trabajando de internas en la casa de una marquesa, yo en aquel entonces de interna. Recordaba siempre que en el saloncito de la entrada, que era más grande que a lo mejor la habitación donde estaba yo de interna, nos intentábamos tener esta reunión, ¿no? Recordar ese proceso y estar en el proceso de esta ratificación implica mucha vida. Por eso estar sentada aquí, representándoles o intentando representar o poner las voces de nuestros cuerpos, haciendo este trabajo que amamos y que tiene que ser esencial. Tiene que ser esencial, se dice que es esencial, pandemia 2019, dice que somos esenciales, ¿no? Pero cuando nos enfermamos no estamos reconocidas y esperamos que eso vaya llegándose en esta normativa, en esta ley, en este esfuerzo, para que nuestras manos, nuestras hernias, por cambiar, por cuidar, estén reconocidas como enfermedad laboral. Sí es verdad que para nosotras recordar el camino del 189, la lucha, las conversatorias, las noches sin dormir, el pensar, el discutir, el debatir, está ya aquí encima de la mesa en esta normativa, pero efectivamente seguimos esperando más. También me alegra mucho, nos alegra mucho, creo que esto es común en nosotras, que estemos aquí haciendo tejido. Hay un lema que las hermanas dicen que tejidos somos fuertes, ¿no? Organizadas somos fuertes, pero tejidas invencibles. Así está y así está, he considerado en este día que conseguimos, por supuesto, esta fuerza. Y hay otro lema que nos gusta, porque nos levantamos y peleamos siempre, y es que nos levantamos y continuamos, y es que hasta que la dignidad se haga costumbre. Esto es tarea, esto es compromiso, y esto es fuerza de todas y de todos. Cuando hablamos de la doméstica, no nos gusta que nos llamen domésticas, porque domesticamos animales, nosotras no somos animales. Así se nos ha visto, si hablamos de la colonia, si hablamos de la industria, si hablamos y empezamos a ver la historia, se habla de las domésticas y no lo somos. Somos personas que tenemos la suerte de compartir nuestras experiencias y hasta nuestras academias en las casas de donde estamos. Estamos esperando más, queremos continuar más, tenemos muchas voces, coincidimos también en que por supuesto es importante que se nos escuche. Cuando tejemos hablamos de un diálogo horizontal, queremos tener ese diálogo horizontal porque por supuesto las políticas, los políticos nos están representando para hacer estas políticas públicas. Y de hecho es curiosísimo, y aquí voy a citar algo que Silvia, nuestra compañera que está en Argentina, dice, ¿no? Y es que siempre, además yo que estoy en el proceso de aprendizaje también, dice siempre, ojo, que el cuidado no es el cuidado como queremos entender. El cuidado es un derecho y además debe estar garantizado por las políticas públicas. Pero es que la mayoría, esta pedagogía que decía la ministra, ¿no? La pedagogía de que queremos que el cuidado es limpiar los cristales. El cuidado es cuidar a las personas, el cuidado es un derecho que tenemos todas las personas que vivimos en este país y nosotras en este país que nos está acogiendo y que también es nuestro y en el que estamos también dando nuestras vidas. Nosotras estamos hablando de la ratificación del 189 en el empleo del hogar, que implica que este es una parte de este derecho que nosotros tenemos. Hay mucho por hablar y mucha vida que contar. Y aquí seguimos haciendo este recorrido. Buenas tardes. Nosotras desde Euskadi pues lo vivíamos en la distancia, pero teníamos un conflicto de emociones. Por un lado, por fin, pero por otro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? Porque sabíamos, y con desconfianza, que no iba a venir solo y que no todo iba a ser camino de rosas. Fuimos unas de las que criticamos, incluso desde mi colectiva de trabajadoras no domesticadas y desde la sección sindical, que nos dieron un caramelo, nos lo mostraron, pero no nos dejaron abrirlo, porque la ley le faltó la patita, le faltó la otra parte de la norma, que hasta que no la vea no la voy a creer, permítanme. Bueno, tengo confianza solo por un motivo inicial. Es mujer
y entiende esta realidad. Pero a todas las políticas, a toda la ley, le falta la inyección de feminismo, antirracismo y sobre todo la igualdad, que significa que estamos en este país, pero no estamos para lo que necesiten, estamos para lo que también nosotras hemos venido a aportar. Y estamos ya muy cansadas de que parece que es el gobierno el que tiene una buena voluntad. Acá, aparte de voluntad política, se necesita resultados, se necesita dotar a las mujeres y a los hombres del empleo de hogar, primero, de asumir roles, de asumir que los cuidados no son responsabilidad nuestra, solo de las mujeres. No es responsabilidad de las mujeres que vinimos con las manos y con necesidades y con un mundo de experiencias por vender, pero es que ni vendiéndolas nos han pagado como debería ser. Por otro lado, desconfianza. Nos han dado tanto palo que no nos convencen fácilmente. Salario mínimo, es que esa es la mala palabra. Los empleadores y la parte empleadora se queda con que es el salario mínimo y así hagamos 60, 70, 80 horas, se quedan con el salario mínimo, se quedan con nuestra fuerza de trabajo. Entonces, el convenio ratificado no cubrió todas esas ausencias, no respondió a todo eso, o sea que tienen trabajo todavía. Hay que sentar a las personas involucradas, al equipo de trabajo, porque hay deuda pendiente y nosotras en el sindicato LAB decimos, y las feministas también lo recordamos, hay una deuda histórica con las mujeres, pero hay una deuda histórica con las trabajadoras de hogar. Hay mucho por hacer y a nosotras no estamos por decir hay derecho a paro, sí, qué bueno, pero como en toda ley hay mucha exclusión y nosotras seguimos siendo con una cantidad enorme de mujeres en situación administrativa irregular. ¿Qué respuesta tenemos para ellas? No podemos disfrutar porque hay muchas compañeras así. No podemos disfrutar de 4, 6 o lo que sea, que la proporción que tenemos cotizado con el derecho al desempleo, si todavía se siguen negando las cotizaciones que nosotras previamente teníamos. Se tienen que pelear. Euskadi, en Bilbao, hemos podido que sea reconocida una persona, una trabajadora, que se le han reconocidas sus cotizaciones previas al 2022. Pero acá hay muchas mujeres que se van como vinieron y peor aún, destrozadas, con el cuerpo roto. Esa es la palabra. Y otra cosa, nosotras como mujeres queremos compartir, si queremos igualdad, queremos compartir todo. Nosotras como sindicato demandamos equiparación de derechos, pero así como pedimos que la pobreza o más bien las riquezas se distribuyan igualitariamente, también los cuidados, que así como cuidamos nosotras, cuiden ellos, que así como cuida la trabajadora de hogar, cuide el empleador, porque ni pagando las jornadas reales y teniendo contratos reales en la seguridad social, se paga lo que realmente hacemos. Hola, buenas tardes. Gracias a todas las que habéis venido, que me consta el esfuerzo de venir. Algunas estábamos en Valencia en una jornada así semejante a esta y recuerdo la tensión cuando se produjo la votación, cuando apareció en el marcador de votos del Congreso y hasta que la presidenta del Congreso no lo cantó hasta la última palabra, no se produjo el estallido porque había una tensión enorme, ¿no? Y sin embargo también me acuerdo que esos días y también anteriormente en otros encuentros de trabajo decíais muchas veces, bueno, en realidad no hacía falta que se ratificara el convenio 189 para hacer algo tan elemental como aprobar leyes, actualizarlas y otorgar a las trabajadoras los derechos que les corresponden como cualquier otra persona trabajadora, ¿no? Pero no obstante, la ratificación del convenio era un paso
con una enorme carga simbólica y con la apertura de esa posibilidad de traducirse en cambios, ¿no? Se aprobó el Real Decreto 1622 y ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, por lo menos nosotras todas juntas, porque nos hace mucha falta la colaboración de las organizaciones, estamos haciendo una investigación, una encuesta, intentando alcanzar el mayor número de trabajadoras, justamente para ver si en este periodo, con la ratificación y sobre todo también con la reforma, con el Real Decreto, se han producido impactos realmente en la vida laboral, en la vida económica y en la vida personal de las trabajadoras, si efectivamente se aprecia, hay algún avance, algún beneficio. Bueno, lo estáis haciendo muy bien, con los tiempos. En serio. Bueno, ahora en este bloque me gustaría que ahondáramos un poco más en todas esas aristas que comentáis que han quedado fuera del Real Decreto 1622 o que necesitan de más modificaciones o más desarrollo. Partimos, como comentaba la ministra y también Edith, de que la relación laboral en este sector tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Lugar en el que se realiza el trabajo, por quién es el empleador y también por la variabilidad de las jornadas y de las circunstancias. Pero, sin embargo, una de las propuestas que se recogen en el convenio es que estas peculiaridades no pueden justificar un trato discriminatorio. Esta situación específica del trabajo del hogar, que lo sigue manteniendo a día de hoy dentro de un sistema especial, dentro del régimen general, es cuanto menos curiosa, ¿no? Yo quería preguntarte a ti, Edith, ¿qué implica para vosotras permanecer a día de hoy dentro de este sistema especial? Gracias, señora ministra, por venir y lamentamos que se vaya. A ver, estar en el sistema tan especial lo que conlleva es el hecho de que, a pesar de que dicen que tenemos que tener un contrato por escrito, la mayoría de las compañeras que trabajan, porque si hablamos del empleo del hogar, estamos hablando alrededor de 500.000 de personas, casi entre 500.000 y 600.000 personas estamos hablando, de las casi unas 250.000 personas trabajan en la economía sumergida. Todas estas personas no tienen un contrato. Muchas de ellas solamente tienen el nombre del empleador, no saben cuál es su DNI y esta es una barrera muy grande a la hora de hacer una denuncia. Como si ya estoy en situación administrativa irregular, yo demuestro que estoy trabajando. Somos el único sector que no tenemos un control de horario. Cualquier otra empresa tiene la planillita, en las que trabajan en otro sector, saben que hay una planilla de horarios mensual que tenemos que rellenar para demostrar que estamos trabajando las horas que hacemos. En el empleo del hogar esto no existe y si existiera, ¿cómo lo completamos? ¿Quién controla esto? ¿Cómo se hace? Lo dejamos todo a mano de nuestro empleador, que muchas veces, al día de hoy, tenemos compañeras que han conseguido los papeles y sigue habiendo el fraude de que viene el empleador y te dice, te toca pagar la seguridad social. Y tenemos compañeras que siguen cobrando 700 € como salario. O sea, eso no es un bulo ni no es un caso anecdótico. Sucede constantemente en todas las ciudades. En todas, y hay que tener en cuenta que no es igual vivir en una capital que tiene un metro o tiene un tren que vivir en un pueblito, donde yo no puedo moverme, donde yo no puedo salir y quedo realmente a merced y disposición de esta persona que es mi empleador, que cree que yo soy un objeto, que yo soy como una nevera, y así como dijo hace rato, yo soy la chacha, yo soy la tata, yo soy la chica, yo soy cualquier cosa menos una trabajadora del hogar.
a nosotras no se nos considera trabajadora. Y nos parece fenomenal las campañas de sensibilización, pero también estamos cansadas de ser siempre nosotras las que tenemos que estar demostrando nuestra valía. No puede ser que se recargue siempre sobre nuestros hombros el camino a seguir. ¿Por qué no somos invitadas en todas las mesas? ¿Por qué no estamos en las mesas de trabajo? ¿Por qué si tenemos miles de expertas aquí que hemos trabajado en un montón de documentos para presentar propuestas de modificación a la ley, no somos tenidas en cuenta? Tenemos acá compañeras que se han sentado en cada parlamento de cada autonomía llevando las propuestas de mejora para su comunidad y no se ha tenido en cuenta. Nosotras no venimos de cualquier lugar, venimos de una construcción, de un trabajo en red grandísimo, que nos hemos unido, desunidos y seguimos tejiendo este tejido que se rompe y se vuelve a hilvanar. Pero lo que no queremos es que se nos trate de tontas, que se nos aplace, que sigamos estando en el último eslabón para modificar nuestras leyes mientras se nos aplaude y se nos dice que somos esenciales. Estamos cansadas de que se nos tome el pelo. Tenemos compañeras que están aquí y que queremos que sepan que vamos a seguir luchando por la regularización de todas las que en este momento están cocinando y van a seguir limpiando hasta las 12 de la noche porque no pueden salir de modus propio, porque ellas necesitan esa tarjeta que les permita caminar libremente. Entonces aquí que está la secretaria de Inclusión y Seguridad Social, la secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, queremos decirle que tenemos muchas compañeras que están trabajando en este momento, que están en situación administrativa irregular y que queremos seguir sentándonos con usted para ver cómo podemos hacer que esta economía sumergida aflore y que nuestras compañeras trabajen con todos los derechos. Y me quedo aquí. También está claro que a pesar de todos los avances, ¿no?, que todos los avances legislativos al final tienen que ir acompañados de ciertos mecanismos de control para que estos se cumplan. Uno de estos mecanismos que se niega en este sector es la inspección laboral. La excusa suele ser la inviolabilidad del hogar. Yo a ti, Gotzone, te quería preguntar si acaso existen alternativas y otras maneras de hacer que puedan asegurar una inspección laboral que no ponga en riesgo, al menos que no contradiga este derecho a la privacidad de los hogares. ¿Cómo lo estáis trabajando desde Intermón? Sí, bueno, en realidad el convenio 189 ya reconoce que el hogar es un lugar de trabajo. No es una empresa, no es una fábrica o un espacio como este, pero es un lugar de trabajo, ¿no? Lo que ocurre es que la familia empleadora lo tiene como su hogar, ¿no? Y entonces se da bueno, no sé cómo diría, contradicción o desacuerdo entre el concepto del hogar, que debe ser protegido. Esto no cabe duda, porque desproteger la inviolabilidad sería sumamente peligroso, pero a la vez reconocerlo como centro de trabajo, que la familia sea consciente de que tiene una persona trabajadora o varias y que por lo tanto está sujeta a una normativa, y aceptar que está sujeta también a la posibilidad de inspección, ¿no?, sin llegar a violar el domicilio, ¿no? Se puede favorecer que haya encuentros ya desde el principio entre la familia empleadora, entre las personas trabajadoras y la inspección, que se conozcan, se informen, se conciencien sobre la importancia de cumplir la norma. Se pueden hacer inspecciones de oficio en zonas que pudiéramos sospechar donde se estén produciendo contrataciones en situación irregular, sin contratos, etc. Se puede llamar a las trabajadoras a entrevistas.
se puede convocar a las familias empleadoras, es decir, hay fórmulas que no pasan por violar la intimidad del domicilio y pasan más por favorecer la conversación con todas las partes y con las partes entre sí, incluida la propia inspección, ¿no? Otra cosa serán los casos de denuncias, lo que nos comentaba ahora la ministra del buzón, eso ya son herramientas de denuncias. Lo que cabe esperar es que cuando se producen denuncias, la inspección actúe con la debida diligencia y las denuncias pues, sean investigadas y obtengan la respuesta adecuada, ¿no? Pero la inviolabilidad del domicilio es algo que debe respetarse escrupulosamente, pero eso no debe quitar el reconocer que ese hogar es un centro de trabajo, hay una persona contratada, por lo tanto debe ajustarse a una norma y hay que establecer el mecanismo para que todas esas partes tengan conciencia plena y responsabilidad respecto al cumplimiento de la norma. Bueno, vamos bastante mal de tiempo, así que yo creo que legítimamente todas tenemos que hablar, así que voy a lanzar preguntas concretas a Sole y a Mariana y ojalá que respondáis muy directamente y así podamos también dar paso a las compañeras de las otras organizaciones. En el caso de Sole, yo quería preguntarte por un tema que ahora mismo es fundamental y en el que se está trabajando, que es el reconocimiento de las enfermedades profesionales, ¿no? Cómo a través del lema de los cuerpos rotos lográis sacar de lo privado de la casa a lo público de la calle y politizar el cuerpo y también reivindicar esta dimensión más corporal del trabajo de cuidados que no se relega solo a lo emocional. ¿Por qué es tan importante el reconocer las enfermedades profesionales en el sector? A mí los 3 micrófonos. Bueno, hablar de nuestros cuerpos y hablar de los cuerpos rotos evidentemente es hablar de vidas. Y cuando hablamos de vidas y no estamos reconocidas con esas debidas medidas para proteger a quien está cuidando, es decir, ¿por qué no se nos mira como estas personas, ¿no? Que amorosamente estamos dejando la vida para cuidar de aquello que sostiene y que ha sostenido la sociedad, nuestras personas mayores y nuestros niños? Y nuestros cuerpos se rompen, claro, y nuestras vidas que tienen esos movimientos y que de pronto también tenemos derecho a esa salud mental, a la salud reproductiva y sexual, porque nosotros cuando, por ejemplo, estamos de internas y estamos a lo mejor en algunas casas limpiando de rodillas y las rodillas están rotas y la espalda está quebrada, no tenemos tiempo ni siquiera de ponernos crema y eso es salud también. Entonces, ¿cómo no reconocer esa salud? Y así como muy rapidito, porque bueno, aquí están sentadas hermanas que en nuestros cuerpos y en sus cuerpos estamos sosteniendo esto, decir que evidentemente estamos pidiendo este reconocimiento porque sí que es verdad que en el Real Decreto se reconoce, pero no se reconoce como una enfermedad propia. Yo había pedido a las compañeras que me pasaran también pues, estos testimonios. Había una compañera que pasaba de Zaragoza que decía, tengo problemas con mis muñecas, tengo que hacer los cambios posturales y con estos cambios posturales en mi puesto de trabajo no puedo siquiera lavarme los dientes, ¿no? Por tanto, me duele, pero no estoy reconocida. El médico me dice que no es una enfermedad, que no es nada grave, porque no estamos vistas, ¿no? Como personas que de ese trabajo que estamos haciendo tenemos estas enfermedades y que precisamente necesitamos que se reconozca como personas de plenos derechos, que estamos haciendo un trabajo y que este trabajo necesita estar cuidado también y más en este tema de enfermedades, ¿no? La salud mental de aquella compañera que está interna, que está dentro de esa casa, que no tiene horas de salida, que además tiene que estar pensando también del cuidado de su casa allá y aquí, es tremendo. Por tanto, reconocer esto como enfermedades que tienen que ser cuidadas para que nuestros cuerpos estén bien, para seguir cuidando, es un proceso de reparación y de justicia. Se tendría que hablar mucho más, pero de verdad la presión del tiempo está siendo ahora un poco así, pero de verdad lo que reclamamos es eso, reparación y justicia, en pocas palabras. Y
Bueno, para terminar, quería rescatar lo que dice el convenio 189 sobre garantizar el asociacionismo, la negociación colectiva y la sindicalización de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Y una de las carencias a día de hoy es que no hay un convenio colectivo para el sector, ¿no? Vosotras, Mariana, desde el sindicato LAV creasteis hace 2 años una sección sindical de trabajadoras del hogar y lleváis también un tiempo trabajando en un convenio colectivo que rija dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Os quería preguntar, bueno, a ti en concreto, Mariana, ¿cuáles son los aprendizajes de este proceso del convenio colectivo, si se ha podido aplicar y cómo podría extrapolarse quizá a otras comunidades autónomas o a nivel estatal? Si se ha podido ver algún resultado, eso va a ser un punto muy importante que mencionar en los contras de este proceso. Ha sido un proceso muy bonito, muy enriquecedor. Yo soy el resultado de ese proceso, aunque era parte de colectivas de trabajadoras de hogar y he estado vinculada al movimiento feminista de Euskal Herria. El poder situar el tema de los cuidados y poder hablarlo con la complejidad que tiene y sobre todo desde nosotras mismas es el principal logro de este proceso. Ha sido algo que hemos construido, que hemos aprendido colectivamente, pero que ha sido en 2 vías. El sindicato lo aprendió con nosotras y nosotras al mismo tiempo lo hemos aprendido entre nosotras. Ha sido un reconocimiento mutuo, hemos partido de eso, que así como Edith, así como Soledad, así como cada una de nosotras tiene sus propias experiencias y en sus mochilas de vida heridas a consecuencia de este trabajo, emociones realmente fracturadas, realidades que nos atraviesan y no siempre es en positivo. Entonces, este reconocimiento mutuo a nosotras nos permitió, primero, saber dónde estábamos, saber el valor del trabajo que hacemos y saber, sobre todo, el derecho. O sea, cuando a mí me ponen a limpiar de rodillas, como ha dicho Soledad, que a mí eso me repateaba desde el inicio, ¿qué pasa ahí? Situándolo, ¿cuál es la ausencia del derecho ahí? No me están dotando de las herramientas y los insumos necesarios para trabajar, ¿sí o no? Y le damos la vuelta, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué manera lo voy a soportar en un documento? O sea, había para nosotras una ausencia total. Por un lado, nosotras decíamos, ¿qué es un convenio colectivo? Porque eso sonaba a mala palabra desde nuestra realidad. Sonaba a algo, y en algunas circunstancias, con estas situaciones que han sido en contra, pareciera que todavía está lejos de ser una realidad, pero para nosotros ha sido construirnos, reconstruirnos y avanzar. Hemos sido nosotras quienes hemos dirigido nuestras luchas, quienes hemos diseñado las luchas, quienes estamos ahí y hemos pasado de hacer vídeos a hacer manifestaciones. Hemos pasado de hacer una larga lista de cuáles son mis funciones o las tareas que me encomiendan, porque ya saben y no les voy a contar una novedad, ¿no? Va desde mantenimiento, limpieza, cocinera, enfermera, esteticien, podóloga, entretenimiento, porque hacemos de todo, pasear al perro, veterinaria, etcétera, etcétera, y esa larga lista. Entonces, al final decíamos, ¿qué queremos? ¿Un plus? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? En simples y sencillas palabras, regular toda la lista de trabajos que hacemos y todas las situaciones que ocurren dentro de los hogares. Los contras, que en la primera base nos poncharon. Confebask, que es la institución que regula y representa a la parte de patronal en Euskadi, pues no se reconoce, no se sitúa como representante de la parte empleadora. Y después, espera que termino 2 cositas, otro en contra, que tuvimos que recurrir, pareciera que todo es una cuestión de voluntad del médico, voluntad de seguridad social, voluntad de migración, todo es una cuestión de voluntad. Y la justicia de Euskadi también le dio la razón a Confebask y ahora hemos tenido que elevar esta demanda a
al Supremo y estamos en espera. Y otra cosa, y es una queja formal, se han tardado más de un año en esta sentencia. Entonces, es importante poder hacer presión para que este contra se vuelva un pro. Bueno, pues muchas gracias a todas por esta conversación tan interesante. Vamos a dar paso a los turnos de palabra de las organizaciones que están sentadas entre el público. En primer lugar va a hablar Claudia García Giraldo, del colectivo de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad que primero que todo felicitarnos todas por estar aquí con lo alto de las temperaturas, un día laboral, como decía la compañera de CEDOAC, pero también es seguir ratificando que no estamos todas, que faltan las internas. Que el trabajo de hogar y cuidados debe ser tratado como una profesión realmente, tanto desde el Estado, para que asimismo sea multiplicado a nuestros empleadores. Porque si se sigue tratando como algo, como un convenio especial, por eso nos tratan como especial, de la manera como lo hacen, debilitando y reivindicando pues toda la violación sistemática a nuestros derechos, porque es lo que hacen. Nosotras desde la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, somos defensoras de derechos humanos, la mayoría somos colombianas, somos defensoras de derechos humanos en nuestro país, y en el trabajo de hogar y cuidados en este país es donde hemos encontrado la única manera de sobrevivir aquí, y también pues seguir aportando a las familias que siguen en nuestro país, que eso desde nuestro trabajo y de todas nuestras reivindicaciones lo hemos llamado el incilio. Son las familias que se quedan y que no han podido pasar las fronteras. Yo pienso que para este trabajo nuestro que hacemos aquí, tan valorado por nosotras, porque de verdad que estamos aquí por eso, porque sabemos el valor que tiene, pero también el desgaste que tiene para nuestra propia vida. Entonces, yo pienso que se debería tener por parte del gobierno, por parte del Estado, como un sistema de alertas tempranas a estas enfermedades que nosotras tenemos, que son enfermedades, se deben caracterizar como enfermedades profesionales. Entonces, que nosotras, gracias, que sea mirado, por ejemplo, nosotras mismas podemos hacer ese monitoreo de esas alertas tempranas que están pasando en nuestras comunidades autónomas, porque no se nos puede olvidar que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana está en manos de la ultraderecha de Vox, y somos, vamos, la piedra en el zapato para toda la política pública de la comunidad. Tenemos muchas dificultades para hacer nuestro trabajo, pero si desde el Estado, si desde el gobierno nacional se envían unas directrices reales para que nosotras podamos hacer este trabajo, de verdad que podemos sacar a muchas compañeras de muchas enfermedades muy lamentables que tenemos, nuestros cuerpos rotos, nuestra mentalidad también, físico, mental, psicológico, de ambiente, o sea, rebosa todo. Entonces yo sí pienso que tenemos que hacer eso. La profesionalización de nuestro trabajo viene por parte del gobierno, y también lo del sistema de alertas tempranas, para que sigamos construyendo entre nosotras una ley verdadera de cuidados, y quien cuida a la cuidadora, pues que sea nosotras mismas. Muchas gracias. Vale, claro. Ahora tiene la palabra Flavia Anaí Ovejero, de la Asociación de Mujeres Cuidadoras sin Papeles de Igualeja. Buenas tardes a todos. Yo voy a poner una queja. Primero y principal, porque creo que nosotros estuvimos muchísimo tiempo esperando este momento para poder hablar con la vicepresidenta, y nos parece una falta de respeto que la señora se vaya antes, después de haber esperado nosotras tanto tiempo para poder hablar con ella. No vinimos a escuchar lo que ella ratificó,
lo que ella hizo, lo que ella hizo, lo que ella hizo, porque nosotros lo leímos desde años y años y lo seguimos leyendo, las ratificaciones de esto y del otro, pero eso no se cumple. Esos son papeles escritos. Nosotras somos las que pagamos el pato y acá no nos escucha nadie, porque mañana la señora no se va a sentar en su living a escuchar lo que nosotros hoy estamos hablando acá. Por lo menos es lo que pienso. Como cuidadora creo que falta muchísimo en las ratificaciones. De hecho, no se habla de salud mental de la cuidadora. Una cuidadora, como decimos todas, hacemos el trabajo de todas. Somos hasta veterinarias, jardineras, y albañiles, y pintores, y limpiadoras, y todo. Pero la realidad es que no se trata de ratificar, sino se trata de cumplir y de hechos. Y los hechos no se ven, porque seguimos trabajando por 400 euros y nos dicen, pero tenés el privilegio de tener una televisión Smart y que te ponga un aire acondicionado y te doy de comer. Pero trabajamos 24/7 y ese privilegio no los tenemos nosotros, lo tienen nuestros empleadores. Y seguimos irregulares y seguimos pagando nosotras nuestra, como decía, seguridad social, porque más allá de los convenios ratificados y más allá de todas las leyes, la Policía de Extranjería viene a tu casa, te golpea la puerta y te cobra 500 euros de multa, pero no puede venir a golpearte la puerta y decirte, usted tiene una empleada doméstica interna, la tiene que poner en blanco y le tiene que hacer sus papeles. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Dónde está el buen vivir y dónde está la igualdad? Gracias. Ahora tiene la palabra Brenis Bermúdez Martínez, de Malen Echea. Muy buenas tardes a todas, ¿verdad? Aquí me parece que ya todos los temas, ¿verdad? Que ya iban a tocar, pues nada, yo simplemente recalcar que me alegro de lo del convenio del 189, pero esas son pequeñas pinceladas. Yo creo que falta mucho, porque yo soy una ejemplo de empleada de hogar que en mis años atrás viví maltratos, no cobraba el salario mínimo como era, y entonces por eso digo que son pequeñas pinceladas las que se están dando. Entonces yo creo que hay más cosas que hacer, yo creo que todas unidas podemos lograrlo, y simplemente eso. Muchas gracias. Y ahora, por último, Diana Carolina Quinatoa Ramírez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza. Hola, buenas tardes con todas. Bueno, me gustaría, más que una pregunta hacia ustedes, sería una pregunta al Gobierno en general, porque el derecho que hemos ganado con esta ratificación del convenio, ya lo decía Edith, tiene que ir de la mano con la regularización, porque hay todavía muchas personas irregulares trabajando en condiciones paupérrimas, en condiciones que no tienen derechos ni siquiera humanos, peor laborales, y esto es un secreto a voces. Entonces, esa es la cuestión, o esa es la inquietud o mi interrogante al Gobierno en general. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo permiten? Porque lo dicho, o sea, no es algo que pase internamente en la casa y que esto no se ha hablado o recién se enteran. Esto es algo que ya se sabe, es algo que inclusive puede que, no lo sé, estoy ahí pecando de decirlo, pero puede que alguien dentro del Gobierno también lo esté haciendo, pero entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Qué necesitamos nosotros como seres humanos demostrar para que esto cambie? Entonces yo dejo ahí como lanzada la pregunta, la interrogante, y ojalá algún día pues podamos entenderlo, nos puedan contestar y se puedan dar cuenta del daño que hacen a seres humanos y sobre todo a mujeres y mucho más migrantes, ¿no? Y que porque este trabajo del empleo del hogar, como ya decían, se debe dividir entre cuidados y empleo del hogar. No es lo mismo bañar a una persona que lavar los platos, y eso lo tienen que entender. Y si no lo entienden es porque no lo han practicado, pero en ese camino vamos. O sea, que nunca se dice de esta agua no he de beber, ¿no? Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todas por la atención. Ya despedimos esta mesa redonda. Ojalá hubiese durado muchísimo más. Ha sido una pena y nada, yo como cierre decir que bueno, yo por lo que conozco, por lo que he convivido tanto con SEDOAC como con territorio doméstico, quería recalcar que no son solo instancias de reclamación laboral y de organización sindical, son dispositivos de bienestar colectivo y lugares donde se reproduce la vida de las propias trabajadoras del hogar, y que hoy estemos hablando no de ratificación sino de transposición es todo fruto de vuestra lucha, así que enhorabuena. Bueno, ya para terminar, le doy paso a la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Adelante. Pues muchas gracias. No sé si es el momento más adecuado para que me toque a mí el intervenir en este momento. Pero bueno, en todo caso, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Para mí es un orgullo y es una enorme oportunidad el poder compartir este espacio de diálogo, porque lo interpreto como un espacio de diálogo, de reivindicación justa y sobre todo de escucha activa. Y yo represento al Gobierno de España, soy la Secretaria de Estado de Migraciones. Por tanto, las cosas que hayan planteado, o por lo menos que yo he estado desde el principio hasta el final y que he escuchado, no tenga ninguna duda que han sido escuchadas, pero no escuchadas en vano. En todo caso, vamos a empezar por el principio. Y en primer lugar, pues me gustaría saludar a Rafaela, que creo que está por allí al final, de Territorio Doméstico. Muchísimas gracias. Saludar también a Oxfam, Raquel. Nos conocemos desde hace tiempo por otras responsabilidades que he tenido antes y hemos trabajado mucho. Un gustazo coincidir siempre con Oxfam. A SEDOAC, Edith. Un gusto también conocerte personalmente. A Movilidad Humana, bueno, a Sole la conozco porque es gallega, yo también soy gallega, y nos conocemos desde hace tiempo también en otras luchas y otras cosas que también hemos coincidido. Yo vengo también de la lucha obrera, de la reivindicación laboral, o sea que entiendo perfectamente mucho de las cuestiones que estáis planteando y las comparto además. Y en general a cada una de vosotras, a cada uno, bueno, de vosotros también, porque aquí algún compañero hay, pero sobre todo a las asociaciones, a cómo os estáis organizando. Cuando la sociedad civil se organiza, se trate del ámbito que se trate y muestra su fuerza, es la manera en que las cosas cambien. Pero también es cierto que es necesario que al otro lado haya una escucha activa, que no sea teórica. Porque es muy fácil decir, no, vosotros hablar y yo os escucho y tomo nota, pero luego resulta que todo sigue igual. Y, por supuesto, de lo que habéis comentado, y por el conocimiento que también tenemos, evidentemente, de la situación de las cosas, quedan muchos pasos por dar. Hay muchas deudas pendientes, hay muchas reivindicaciones que concretar. Pero si no se da el primer paso, no se pueden dar los siguientes pasos. Y también os quiero decir una cosa muy contundente. No es lo mismo que gobernemos unos o unas que otros. No es lo mismo. Con todas nuestras cuestiones pendientes, con toda la lentitud de cómo se mueven las cosas que deberían moverse más. También os pediría, con toda la empatía y con toda la franqueza, como vosotras también habéis hablado, que no somos lo mismo. Y que esa frase de somos lo mismo no es cierto, porque el convenio de la OIT se pudo haber traspuesto, se pudo haber reconocido hace muchísimos años, y hubo épocas de mayorías absolutas, y no se hizo. Se hizo ahora. Entonces, hay que seguir haciendo cosas. Pero también hay que contextualizar el momento. Ahora mismo no es fácil sacar una ley. Imaginaros una ley que reconoce derechos laborales
en un colectivo absolutamente feminizado, no me gusta la palabra de colectivo, personas que prestan su relación laboral en un ámbito tremendamente feminizado, creo que queda muchísimo mejor, donde además hay una mayoría parlamentaria que está absolutamente en contra del reconocimiento de estos derechos. Acordaros cómo salió la reforma laboral, porque uno se equivocó del Partido Popular y votó lo que no era. Deberíamos darle las gracias a este señor y decirle que le estaremos eternamente agradecidos. Estos pasos son los que hacen o permiten que a su vez después se puedan dar los siguientes. ¿Que van más lentos de lo que os gustaría o de lo que nos gustaría? Sí, es verdad. Porque es difícil conseguir el consenso, es difícil sumar, pero eso no significa que nos vayamos a quedar ahí. Y creo que tenéis todo el derecho de reivindicar lo que estáis diciendo y hacerlo incluso con más fuerza y con más ruido, y diciendo las cosas con más crudeza. Y nosotros tendremos que escuchar, porque para eso decimos que somos un gobierno que escucha, porque si no nos gusta escuchar, pues entonces no podemos decirlo, seremos otra cosa. Por tanto, creo que en este ámbito creo que nos entendemos y creo que es verdad que los hechos son los que demuestran las cosas, a veces demasiado despacio. Pero creo que los pasos que se dan y que se consolidan quedan ahí. Yo siempre digo, desde un punto de vista feminista, porque me declaro profundamente feminista, que la gran revolución del siglo XX fue la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Eso fue lo que ha cambiado sistemáticamente en nuestra sociedad. Evidentemente, a partir de esa premisa, vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido. Bien, te has incorporado al mercado de trabajo, vamos a decir al mercado de trabajo remunerado, porque hasta ahora has estado trabajando, has estado asumiendo un papel que le corresponde al Estado y las mujeres lo han estado haciendo, lo hemos estado haciendo, lo seguimos haciendo. Porque hay una compatibilidad entre ese trabajo retribuido de nuestra jornada laboral, pero cuando volvemos a nuestros hogares tenemos que seguir desarrollando ese mismo trabajo porque no hay corresponsabilidad. No es real la corresponsabilidad. Quizás las nuevas generaciones de hombres, de varones, sí empiezan a tener alguna otra visión mucho más proactiva en este sentido, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Desde la educación, desde los niveles más básicos, es estructural. Y entonces podemos hablar de los techos de cristal, de los suelos pegadizos, de las brechas, de la falta de corresponsabilidad, de trabajos feminizados. Podemos hablar de todos estos conceptos que conocemos desde hace muchísimo tiempo y que decimos, oye, y tanto tiempo y resulta que seguimos hablando de lo mismo, ¿esto cómo es posible? Pues es posible porque siempre que hay una crisis global, sea económica, sea sanitaria, sea de la índole que sea, siempre directamente se coarta y se limita los derechos y las conquistas de derechos y libertades de las mujeres. Son los primeros pasos que se dan siempre desde el ámbito político, desde el ámbito público, para frenar esa conquista de derechos. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer dejación de la reivindicación y de la lucha y de decirlo bien alto y sobre todo de dejar de tejer red, como decíais, tejer red, que es lo que nos hace más fuertes, que es lo que decías tú, Sole. Es que esa es la cuestión. El movimiento feminista cambió las cosas porque fue red, porque sigue siendo red y además cada vez a esa red se incorporan mujeres más jóvenes, las nuevas generaciones y también chicos más jóvenes. Y ese es el gran cambio que seguramente tardaremos algunas generaciones en verlo y hacerlo real, pero no significa que tendremos que dejarle luchar. Y luego me gustaría hacer una referencia a lo que me compete un poco a mi ámbito de trabajo y de responsabilidad política en este momento, porque algunas de las que habéis intervenido habéis hablado de las personas migrantes. A mí me gusta mucho el concepto de movilidad humana. Creo que lo define muchísimo mejor. Por lo menos le da una perspectiva de derechos humanos. Y en este sentido os quiero decir una cosa. España es un referente en el mundo en cuanto a su política migratoria. ¿Por qué? Porque defendemos esta perspectiva de derechos humanos. ¿Es la política migratoria perfecta? No. No. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir dando pasos, tenemos que mejorar la legislación, tendremos que dignificar muchísimo más la vida de las personas migrantes que vienen a España, que eligen a España como destino para desarrollar su vida, para buscar una oportunidad vital, profesional, la suya y la de sus familias, en muchos casos huyendo por temor a su vida,
a su integridad física y a la de los suyos, y hacen cualquier cosa con tal de salir de ese contexto en el que están. Y España ahora mismo no es un país de tránsito, somos un país de destino. ¿Y por qué somos un país de destino? Pues posiblemente porque en muchos casos tenemos la identidad del idioma, estoy hablando en este caso pensando en América Latina, Centroamérica, o porque en España se dan unas determinadas condiciones y situaciones que en otros países no se dan. Nosotros acogemos a todas las personas migrantes que llegan a España, no se queda nadie en la calle. Esto no pasa en todos los países de Europa. Y esta es la realidad de España. Tenemos un sistema de acogida y de ayuda humanitaria que no existe en ningún otro país de Europa. Y ese es algo que tenemos que poner en valor. ¿Que tenemos que mejorar? Claro, y tanto que tenemos que mejorar. Y las cosas se mejoran con recursos y con apuesta política. Y una palabra que es fundamental, con políticas públicas, con refuerzo de lo público, que es al final lo que nos iguala y que nos permite tener acceso a todos y a todas a los recursos, independientemente de tu situación económica y del entorno de tu familia. Estamos en un momento complejo, difícil, que no me voy a prolongar mucho porque estamos pasando calor, o sea que en este sentido os tranquilizo que no me voy a prolongar mucho más. Pero sí quiero decir o quiero apuntar algo, porque en estos días se está comentando mucho con ocasión del Mundial de Fútbol, pero que viene de atrás, y es la utilización de la xenofobia y el odio hacia la población migrante en España. Porque además forma parte del discurso troncal de determinadas fuerzas políticas, donde hay además una demonización y una persecución con una intención de exclusión, yo diría incluso de expulsión. El otro día escuchaba a alguien decir que había que enviar los barcos de la Armada. Yo supongo que será para dispararle a alguien, porque si no, los barcos de la Armada no sé muy bien qué pintan en este relato. Afortunadamente, esto ya se planteó hace unos años y en aquel momento el responsable de la Armada dijo que si se diera esa situación, lo que harían sería ayudar a acoger y proteger a las personas que se encontraran en alta mar en una situación de indefensión para llegar a nuestras costas. Afortunadamente queda sentido común, queda humanidad, queda perspectiva de derechos humanos y creo sinceramente que es lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad española. Creo que España no es racista, que España no es xenófoba y que tenemos que combatir quienes no creemos en que eso es lo que nos define con muchísima contundencia este tipo de discursos. Y luego hay bulos que están establecidos y que se repiten como si fuera un mantra y resulta que se dan por hecho de que es verdad. Uno de ellos. Vienen aquí y nos quitan el trabajo. Bueno, pues entonces vamos a analizar en qué quitan el trabajo. En este momento en España hay sectores de actividad donde no hay mano de obra de mujeres y hombres españoles que quieran dedicarse a esos trabajos. No hay. Sector primario, sector de la construcción, sector servicios y, cómo no, el sector de los cuidados. Profundamente feminizado o mayoritariamente feminizado. Y esta es la realidad de las cosas. Por tanto, no vienen a quitarte nada, vienen a construir. Porque cuando una persona que viene a España y se incorpora en nuestra sociedad y cotiza a la seguridad social y paga sus impuestos, está contribuyendo al sostenimiento de nuestro sistema de pensiones y a nuestro sistema de bienestar, de educación pública y salud pública y todo aquello que significa lo público, lo que nos refuerza como país y como referente también de una sociedad abierta y solidaria que somos. Resulta que le damos paguitas. ¿Cuáles? Si para tener acceso al sistema de cualquiera de las prestaciones de inclusión tienes que tener unos requisitos, por ejemplo, tienes que estar empadronado, en primer lugar, o empadronada. ¿Cómo la consigues entonces si no es así? O tienes que estar trabajando. ¿Cómo accedes a la paguita si no la tienes? En la sanidad pública, colapsa en la sanidad pública. Es verdad que nosotros tenemos un sistema de sanidad universal. Por tanto, cualquier persona que acuda, si va por el método de urgencias, es atendida. Nadie se queda en la calle ni se muere en la calle, como es el caso de Estados Unidos. Tenemos un sistema de sanidad pública universal. Por tanto, si analizamos, según los datos
de la Encuesta Nacional de Salud, de los 16 millones de consultas de cualquier año que podamos analizar, resulta que solo el 11% de 16 millones han sido utilizadas por personas de nacionalidad extranjera. ¿De qué estamos hablando exactamente? Y luego creo que hay un dato que es demoledor ya para terminar el círculo. Las personas que están en nuestro país, provenientes de otros países, aportan a nuestro Producto Interior Bruto el 10%. El 10% de nuestro PIB proviene de las aportaciones y del trabajo de las personas migrantes que están en España. ¿Sabéis cuánto supone el gasto social que representan estas personas? Un 1%. Un 1% frente al 10% del PIB de un país. Por tanto, creo que es bueno que manejemos este tipo de datos y este tipo de información. Sé que esto no encaja exactamente en el objetivo de esta jornada, pero no podía dejar de compartir este tipo de reflexiones porque hay más del 56% de las mujeres que están en el sector, vamos a llamar cuidados con carácter genérico, porque efectivamente lo diferenciáis bien. Por un lado, el trabajo que se realiza en el ámbito del hogar, y lo que se refiere a los cuidados, que requiere una especialización y que requiere también una formación y una cualificación. No nos olvidemos que España tiene una ley de dependencia desde hace muchísimos años y que debería estar desarrollada esa ley de dependencia, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de las comunidades autónomas que tienen que asumir la parte correspondiente de presupuesto para designar al tema de la dependencia. Y ahí hay un nicho de trabajo brutal. Trabajo cualificado y trabajo remunerado. Por tanto, aquí lo que se hace precisamente para evitar eso es meter en el mismo saco este otro concepto más genérico y que obliga de alguna manera a suplir el tema de los cuidados. Por tanto, creo sinceramente que nunca podemos dejar en ningún momento de reivindicar y de luchar. Creo que además hay que aprovechar los momentos en que hay una cierta empatía al otro lado o una identidad en los objetivos. Porque normalmente los ciclos políticos son ciclos políticos. Y normalmente cuando hay cambio de ciclo político siempre hay una regresión. Porque la mejor forma de manifestar tu compromiso con determinados objetivos, ¿sabéis cuál es? A través de los presupuestos generales del Estado. Según el peso que tenga el gasto social y la aportación social en los presupuestos generales del Estado, define cuáles son las prioridades y los objetivos de un gobierno. Y esa es así. Es un check-in muy fácil de hacer. Entonces, yo lo único que os digo, en este caso como responsable de la Secretaría de Migraciones y parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, un ministerio que además lo que tratamos, nuestro trabajo en el día a día es las personas más vulnerables, las personas que más necesitan del soporte y del amparo del Estado y de la política pública, es que sigáis reivindicando y también os puedo garantizar que por la parte humilde que me toca, aquí estamos no solamente para escuchar, sino para construir juntas. Y no es un discurso, sino que deben ser hechos y son hechos y seguirán siendo hechos. Así que muchas gracias por la paciencia. Muy buenas tardes a todas y todes. Hemos llegado al final de esta jornada, lastimosamente, ¿no? Porque tenemos muchísimo de qué seguir hablando, de qué seguir trabajando. Queremos, antes que nada, agradecer a todas las personas que han organizado esta jornada. A todas las compañeras que han venido de diferentes ciudades. Agradecer también a la ministra de Trabajo que, aunque con su agenda ocupada, dedicara pues, un momento para estar con nosotras. También a la secretaria de Estado, a Pilar Cancelá, por estar aquí. Agradecemos también a las compañeras que han expuesto en el conversatorio, a Cristina por colaborarnos, también a Soledad, que bueno, compañeras que no conocía, también a Mariana, a Godzone, y no sé si me queda y a Edith, por supuesto. Queremos también bueno, agradecer todo el trabajo de la organización de esta jornada.
Agradecer también a Oxfam por hacer posible este encuentro, ¿no? De seguir siempre luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar. También por el espacio, por acogernos, y a las diversas organizaciones que han traído sus reivindicaciones aquí también presentes, de diversas ciudades y de diversas instituciones. Y gracias a todas las compañeras activistas por levantar la voz, por poner esos cuerpos también, porque también nuestras vidas pues, son bastante difíciles, poder hacer también el trabajo del hogar y también a la vez el activismo y también estar con la familia, ¿no? Y las que la tenemos aquí también, ¿vale? Porque muchas compañeras nuestras pues, no tienen a sus familias aquí. Es importante brindar estos espacios para poder seguir tejiendo redes, seguir trabajando para un bien común de las trabajadoras, seguir luchando juntas, porque es como se consiguen los derechos, ¿no? Es importante que los derechos lleguen a todas y sobre todo a aquellas mujeres que siguen sin estar regularizadas, ¿no? Que siguen estando en esa situación invisible, sin papeles, expuestas a todo tipo de explotación y a todo tipo de vejaciones, ¿no? Por ejemplo, que el no tener papeles pues, hace y obliga a que trabajemos en esa economía sumergida y que no se le reconozca todavía, o sea, si a una trabajadora con papeles le cuesta hacer valer sus derechos, pues a una mujer que no tiene papeles, pues también mucho más. Papeles para todas, o todas sin papeles. Eso es. Y ahora, pues, aprovechando que está la Secretaria de Estado, pues también recordarle que tenemos pendiente esa regularización para muchas compañeras nuestras que siguen trabajando, que llevan años trabajando en esa manera invisible, sin reconocer esas horas de trabajo, ese cansancio, todos esos cuerpos rotos que al final pues, volvemos a nuestros países con esas situaciones, con esas enfermedades y qué nos llevamos de este país, porque al final hay muchas mujeres que ni siquiera cobran la pensión aquí o que no la vamos a cobrar porque venimos a una cierta edad y no vamos a lograr tener los años suficientes y aún así estando en el tema de no tener que cotizar por el salario real, cotizar por tramos, eso todavía nos precariza más en nuestra situación de vida. Compañeras, no perdamos la alegría, sigamos luchando para conseguir un mundo mejor. Y bueno, regularización ya. Pues ahora nos quedamos a un pequeño receso, que vamos a hacer un pequeño picoteo, ¿vale? Bueno, pues un abrazo.